A uno, dos, adelante. Bueno, buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Poco un Todo. Hoy tenemos el honor de que esté con nosotros primero un amigo, luego un colega de la universidad, profesor de la misma universidad donde yo enseño, la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, en temas que están vinculados con ciencias políticas, con análisis internacional, de hecho, los dos somos profesores de un mismo curso de análisis internacional, pero Francesco Tucci, a diferencia mía, que estoy solamente en el área de comunicación social, también está enseñando en esa universidad en el área de ciencias políticas, ¿correcto, Correcto. Francesco? Ok, y bueno, él nació en Italia, Nápoles, nada más y nada menos, y estudió su primer título de politólogo con un título de la Universidad La Oriental de Nápoles, ¿no? Bueno, trabajó como asesor legislativo en la Cámara de Diputados de Italia, como asesor, y también ejerce como periodista en agencias de comunicación en Italia. Es internacionalista, especialista en geopolítica, defensa y temas de ciencias políticas. Colaboró en alguna época con el Banco Mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que creo que tu esposa también es diplomática, ¿correcto? De tu Bueno, ahora está en retiro, sí, pero sí, ha Ok, sido diplomático. fue diplomática y así se conocieron, creo, ¿no? De alguna manera. Por eso viniste al Perú. Correcto. Y en la actualidad eres docente en la universidad que mencioné, la nuestra, la UPC, pero también en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela Nacional de Inteligencia. Y hoy queremos hablar con Francesco sobre el tema de la semana, que es la toma de posesión en Estados Unidos del señor Trump, versión 2.0, y nos vas a decir si la versión 2.0 te parece similar o no a la versión 2.1, sobre todo basado en lo que han sido estos 2 días que de obsesivas firmas de decretos, lo que en Estados Unidos llaman executive powers. ¿Cuáles te parecen los más importantes? ¿Cuáles te parecen los que más pueden impactar geopolíticamente al mundo? Y bienvenido, Francesco. Muchas gracias, Ariel, por tu introducción en mi presentación. Bueno, hablando ya de estos dos primeros días de la presidencia Trump, lo que llama la atención es que ha firmado, mejor dicho, una serie de órdenes ejecutivas que ha revertido por completo la política de su antecesor. Eso no es una novedad, porque el mismo Biden, cuando ingresó, hizo lo mismo con unas decisiones de Trump. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a considerar unas órdenes ejecutivas que ha firmado pocas horas después de su cambio de mando, entonces. La salida del Acuerdo de París, otra vez, porque ya lo había hecho durante su primer mandato. Ya ha anunciado que va a hacer también, ojo, la salida de la OMS. De la Organización Entonces, Mundial de la Salud. la Organización Mundial Recordemos de que la Salud. tenemos. Correcto. Y lo de Ya París es el acuerdo climático. el acuerdo climático, algo que ya había hecho durante su primer mandato, pero que Biden había revertido con órdenes ejecutivas cuando se había incendiado la Casa Blanca. ¿Qué más? Indulto, concedió el indulto a más de 1.000 personas que estuvieron involucradas en el asalto al Capitolio, cuando hubo el cambio de mando a favor de Biden. Y cuando prácticamente Trump había cuestionado su derrota, afirmando que hubo un fraude electoral, como recordaremos. Después ha firmado otras órdenes ejecutivas relevantes relacionadas con la migración irregular. Ha proclamado el estado de emergencia en la frontera, con la posibilidad de poder movilizar las Fuerzas Armadas y sobre todo la Guardia Nacional en este caso. Ojo, eso es importante, sí lo veremos, porque
también quiere acceder a fondos de la defensa para seguir construyendo el muro. No tenemos que olvidarnos el tema del muro que se ha quedado ahí. Hay también una serie de declaraciones relevantes de Trump anteriores al cambio de mando y también sucesivas, ¿no? Al primer día. Por ejemplo, lo que ha dicho con relación al canal de Panamá, que Estados Unidos debe tomar el control directa o indirectamente. Él ha hecho referencia también eventualmente al uso de la fuerza, pero como sabemos, desde 1977, cuando se firmó el acuerdo, ¿no? Torrijos, Carter se estableció el regreso de la soberanía a Panamá, del canal. Entonces es algo que remonta al siglo pasado. Hubo una serie de declaraciones también, quiero recordar, sobre Canadá, diciendo que debería ser el estado número 51 de Estados Unidos y que Canadá depende por su defensa de Estados Unidos. Honestamente, discrepo. Es cierto que hay algo en común como el control del espacio aéreo, lo que se llamaba el NORAD, pero ojo porque Canadá tiene sus fuerzas armadas por si acaso. Declaraciones también sobre Groenlandia, que sabemos tiene un estatuto especial porque se relaciona con Dinamarca, sin embargo no es Dinamarca 100%, tiene un estatuto especial y bueno, Groenlandia debería ser, según la visión de Trump, parte de Estados Unidos. Otro tema relevante tiene que ver con una orden ejecutiva relacionada con la declaración y reconocimiento de los narcos como terroristas. Eso también es relevante en relación con México. ¿Por qué? Quien nos escucha y nos ve debe tener en cuenta que con la declaración y reconocimiento, mejor dicho, de un grupo como terrorista, es posible que Estados Unidos pueda utilizar la fuerza fuera del territorio nacional y organizar operativos militares para eliminar la amenaza terrorista, así como se ha hecho en varios continentes como África y Asia, ataques con fuerzas especiales y drones. Una estrategia que remonta ya a la era Obama, por si acaso. Ahora, Francesco, Entonces, sí, por favor. quiero hacerte una pregunta en ese sentido, porque es verdad que al declarar a los narcos de México, y obviamente no solamente los de México, porque también más al sur hay narcos, y Correcto. podríamos hablar de eso, eh, 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 es cierto lo que dice que el presidente entonces puede ordenar ataques a fuerzas que están fuera de los Estados Unidos. Pero eso no contradice un poco algo que Trump ha enfatizado mucho, que él no va a involucrar a los Estados Unidos en otras guerras en el mundo. Y él lo dijo en su discurso, que él quería ser el presidente de la paz. Entonces, no hay Correcto. ahí un poco de contradicción entre lo que él dice por un lado, que él quiere que Estados Unidos salga de los conflictos en los que está de alguna manera involucrado en el mundo, y ahora declara a los narcoterroristas como grupo terrorista, y entonces eso lo obliga de alguna forma a involucrarse en conflictos fuera de Estados Unidos. Correcto, Isaac. Muy buena pregunta. Porque en este caso vamos a ver como un doble rasero, un doble discurso y también una contradicción. ¿Por qué? Trump antes del cambio de mando ha hecho referencia a su mediación en el caso del alto al fuego que se ha dado, se ha firmado con relación a la franja de Gaza, afirmando que ha sido un éxito de su mediación, porque había enviado a su mediador. Y efectivamente, en base a los rumores, en base también a unas noticias de los medios israelíes, mismo Haaretz, ¿no? Ojo, se ha hecho referencia a las fuertes presiones que el mediador de Trump habría hecho hacia el gobierno israelí para favorecer la firma de esto alto al fuego que al fin y al cabo, si vamos a ver las condiciones, no es tan distinto del alto al fuego que propuso Biden en el mayo del año pasado. Muy parecido. Trump quiere presentarse como un presidente de paz.
¿verdad? Que logra pacificar unos conflictos. Hoy hubo una filtración sobre unas presiones que supuestamente Trump estaría ejerciendo hacia el gobierno de la Federación de Rusia, Ujú. con referencia a que en caso de no llegar a un armisticio en breve, sanciones en contra de Rusia. Algo que eventualmente algunos no se habían esperado de Trump, ¿verdad? Porque supuestamente siempre se ha dicho que Trump es filoputiniano y todo, pero parece que Trump estuviera presionando ahora a Putin y no Zelensky, algo que parece novedoso, ¿sí? Por lo que se esperaba en su estrategia. Entonces, Isaac, como justamente has dicho, él quiere ser recordado probablemente como un presidente que ha favorecido la pacificación en estas áreas, pero al mismo tiempo está generando tensiones y amenaza también el uso de la fuerza. Correcto. Claro, exacto. Y por ejemplo, en el caso de China, ¿no? Que además También, anuncia prácticamente una guerra comercial con China, por el tema seguro se va a de los dar. aranceles, ¿no? Entonces, Correcto. es un presidente que maneja, como tú dices, una especie de doble rasero o doble discurso. Pero pareciera que también eso encaja con el estilo de Trump. Digamos que él pone presión para obligar a las otras partes, a China, a Panamá, a Rusia, mencionaste el caso de Israel y del gobierno de Netanyahu, él pone esa presión con el fin de lograr que la otra parte ceda. Entonces, en ese sentido, pareciera que no está muy lejos de lo que ya conocemos de Trump. A veces tiene éxito, a veces no, pero se le conoce por esa estrategia, ¿no? Sí, Sí. y además yo creo que es el lenguaje que utiliza Trump Uh -huh. que lo va a diferenciar de otros políticos, porque siendo esencialmente un empresario, razona con categorías de negocio Así y es. no necesariamente de la política. Y por eso, en unas ocasiones, sus presiones van a ser exitosas y no son tan diplomáticas como deberían ser, Así es. y en otros casos fracasan. ¿Por qué? Pueden salir de un protocolo clásico. Habrán visto también cómo ha despedido, cómo, mejor dicho, ha anunciado el despido de varios asesores y colaboradores, no solo de la Casa Blanca, diciendo no están alineados con la nueva línea de la Casa Blanca, que es la línea MAGA, Make America Great Again, que es Uh mi -huh. línea, you are fired. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de X. Ha Bueno, el anunciado el estilo, despido y ha despedido hasta ahora, más o menos por lo que sabemos, alrededor de 1.000 funcionarios y consejeros federales. Y serán más, porque en Estados Unidos, a nivel federal, rige el sistema spoil system. Quien gana las elecciones después va a barrer las administraciones federales y Uh pone -huh. a los funcionarios que son fieles a su línea política. Eso no es sí, una novedad. Ojo, sí, no es solo Francesco, Trump. quería preguntarte, siguiendo con el tema de política exterior, ¿tú crees que Marco Rubio tenga algún nivel de autonomía para ejercer la labor del secretario de Estado? ¿Tú crees que pueda durar mucho en el cargo, siendo Ah, Marco Rubio político y no muy con buena esta pregunta, visión Ariel. empresarial? Mira, recordando el primer gobierno de Trump, eh, los secretarios duraban poco, es decir, los ministros. Por eso hubo una serie de memes que comparaban la Casa Blanca a un aeropuerto, Ajá. llegadas y salidas. Me gustó mucho esto. ¿Por qué? Va cambiando rápidamente. No, no sé, Mark Rubio es el primer latino que va a ocupar este tipo de cargo, Cargo, ¿verdad? sí. Secretario de Estado. Ahora se ve como un político republicano que podría tener también un mayor alcance en futuro, eventualmente mirar a la Casa Blanca, dicen algunos, yo tendría mucho cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso no tenemos que olvidarnos del gran ego de Trump.
ya hoy día, hubo como, bueno, Fricción, una fricción. sí, una presión con Elon Musk, por ejemplo. Otro peso pesado de la administración Trump, dos egos muy grandes que se van a chocar probablemente. Trump no quiere ser opacado. Entonces, regresando a tu pregunta, Ariel, es decir, Mark Rubio, hasta que sigue al pie de la letra la estrategia de Trump, y sabemos que Trump en varias ocasiones ha demostrado de ser impredecible, porque marca una línea, pero puede retroceder de su línea política, cambiarla, hay que ver. Miren el caso de América Latina. ¿Qué ha dicho Trump? Su declaración fuerte que ahora se está moviendo muchísimo en las redes sociales. Nosotros no necesitamos de América Latina. Es América Latina que necesita a Estados Unidos. Sí, así lo dijo, exactamente. Lo ha Y lo dijo dicho sobre todo con referencia a Brasil, que es el correcto, gigante de América Latina. correcto. Así es, Isaac. ¿Por qué? ¿Quién preguntó? Dijo América Latina y Brasil, propio para Sí. hacer referencia a la potencia regional de América del Sur. Ujú. ¿Y qué dijo él? No, nosotros no necesitamos. Ojo, hasta un cierto punto. ¿Por qué? Materias primas. América Latina, si vamos a considerar, o por lo menos vamos acotando, América del Sur es exportador primario. Y ojo, la mayoría de los países tienen como socio comercial principal a China, tu rival. Entonces, el desinterés que parece tener él es relativo. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque cuando Trump empezará a tensar las relaciones con China y ya Xi Jinping llamó a Trump, por si acaso. Se esperaba ahora una llamada telefónica con Putin que todavía no hubo, parece, no sabemos si ya se ha Ujú. dado, parece que no, pero ya Xi Jinping habló con Trump. Se va a dar se va a intensificar, mejor dicho, la guerra comercial. Los aranceles que pondrá Estados Unidos serán más altos. Y ojo, ¿por qué? Y ahí me voy a enganchar también a la primera pregunta de Ariel de antes, el Trump versión 1 y 2.0. Este Trump de ahora será más proteccionista, mucho más proteccionista. Ya ha anunciado que quiere poner aranceles al 25%. ¿A quién? Canadá y México. Entonces se va a tumbar el NAFTA si sigue así. El acuerdo O se va a está abrir diseñado. otra vez como ya se renegoció Correcto. en su Es primera probable. presidencia, sí. Pero con respecto a eso, eh, lo que se ha advertido, o sea, economistas dicen que la guerra comercial con China, las tarifas, los aranceles, en el caso de Canadá, México, todo eso va a tener un impacto en la inflación. Así que un Posible. poco aquí volvemos a ver, como a veces se observa en la política exterior, en la política comercial, vemos a un Trump que se contradice, porque es la inflación uno de los principales factores que lo lleva a él a ganar la presidencia, y es la inflación un reto inmediato que él tiene que acometer porque eso está afectando a los bolsillos de los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, poner tarifas, castigar a los chinos, eso no se puede hacer sin consecuencias. Y además hay importaciones que no se pueden sustituir de la noche a la mañana. Entonces, Efectivamente. aquí volvemos a ver al Trump que se contradice. Es un Trump que probablemente seguirá esta vía. Y ojo, porque va reduciendo sus opciones, porque quiere poner aranceles a todos, también a la Unión Europea. Sí. Entonces, con esta mirada fuertemente proteccionista, me llama también la atención la actitud del presidente argentino Milei, tan feliz Ajá. de estar presente ahí a cambio de mando. Milei que supuestamente no es liberal, más desde el punto de vista económico. Desde un punto de vista social pueden coincidir, pero desde el punto de vista económico son el sol y la luna. Y no sé cómo puedan no encontrar, no sé, el mismo, un Oh, punto. yo creo que Bien, hay entre vamos a los ver. dos coincidencias en el estilo también de hacer Sí, política. populista. Eso,
Exacto, muy populista, muy estruendoso, y en eso coinciden, y eso probablemente también lo podíamos conversar. Digamos que Trump representa una ola, digamos, de derecha en el mundo que se empieza ya a concretar con la presidencia de Milei en Argentina, con la llegada del mismo Trump a Estados Unidos, con el crecimiento de fuerzas de derecha más extrema en Francia, Sí, en Alemania. sí, Entonces, pero Isaac, yo quisiera agregar a lo que tú dices, que es una derecha populista, porque hay partidos de derecha o centro derecha tradicionales o nuevos que no son tan populistas. Y a mí lo que me llama la atención de este fenómeno, fenómeno Milley, fenómeno Trump, o algunos casos en fenómeno Europa, AfD en ah, Alemania. sí, alternativa por Alemania, que aparentemente va a quedar en segundo lugar, quizás haya que formar gobierno, la centro derecha con este partido, o el crecimiento en Francia del partido de Marine Le Pen, Mm. pero el tema es este, ellos se venden como liberales, ellos se venden como que quieren libertad de mercado, todas No estas estoy tan personas, sí. seguro, ¿ah? No estoy tan seguro. Yo creo que lo que dice Algunos. Francesco es cierto. No es el Bueno, caso de Trump. Trump es un pero cuando, proteccionista. claro, pero cuando tú invitas a un tipo como Elon Musk, y creas un departamento de supuestamente eficiencia para reducir el déficit fiscal y tal, el mensaje que estás tratando de dar, por lo menos, a menos que sea una total farsa, es que yo quiero aquí que los privados prosperen. Yo no quiero controlar tanto la economía. Por otro lado, entre todas estas contradicciones de las que estamos hablando, entra el tema de las tarifas, entra el tema de que el gobierno quiere meterse a hacer muchísima infraestructura y que va a haber mucho más gasto público. Entonces, es una contradicción de una derecha populista que en algún momento tiene que definirse, porque Pero si Ariel, no, no va a ningún lado. ¿sabes? Se hace referencia también en el discurso de Trump, ¿no? El discurso MAGA es fundamental, es decir, Make America Great Again como repliegue, es decir, hay que gastar en Estados Unidos. La plata norteamericana debe quedarse ahí. Por eso también ya anunció una reducción de la presencia de militares norteamericanos en Europa, dentro del marco de la OTAN. Ahora vamos a ver si efectivamente la OTAN llegará a su fin, depende, porque muchísimos consejeros, sobre todo, creo que los militares le dirán a Trump, no nos sirve la OTAN como prácticamente nuestra eh, proyección de Escudo. fuerza fundamental, paraguas, para llegar a África, Asia, Oriente Medio. Sin las bases de la OTAN, Estados Unidos difícilmente podría cubrir unas partes, ¿no?, del hemisferio terráqueo. Sería muy difícil. Con todas las bases que hay en Europa, solo en Italia hay más de 80 bases, por decir. Eso es importante. Pero ojo, porque hay esta tensión a repliegue, Ariel, eso es importante. El repliegue interno, no gastar afuera. Se puede gastar, el Estado debe ser mínimo, hay que reducirlo, pero la plata que hay debe ser gastada dentro. Por eso también proteccionismo, proteger el producto nacional. Se ha hecho referencia también, Trump ha hecho referencia en Ahora, una declaración. eso es típico de la ideología de derecha o estamos hablando de una transformación de un tipo de derecha. Yo creo que Por es ahí va un mi cierto pregunta. tipo de derecha, porque no todos son proteccionistas. Y además, no hay que confundir conservadores con liberales, porque también estamos en esta, sobre todo en América Pero, Latina. ¿Qué es un Francesco, Milei? ¿Qué es un Trump? disculpa, sí, disculpa Sí. porque a mí me parece que hay que aprovechar lo que estamos hablando para poner su perspectiva histórica. Generalmente se habla de que los nazis y el fascismo, Mussolini, etcétera, eran de derecha, era un fascismo de derecha, y se habla que la Unión Soviética, China, Corea del Norte es un totalitarismo, fascismo de izquierda, ¿ok? Pero cuando uno ve realmente con detalle la historia de la Unión Soviética y la compara con Alemania o la compara con Italia, eran estados corporativistas también. O sea,
no se agarraban todas las empresas, pero se agarraban a los empresarios como aliados. Sí. De una forma Y más también los sutil, sindicatos, pero no existían. exacto. Entonces, a Eh, la hora de la hora no eran tan diferentes a la Unión Soviética, pero no, como quedó marcado por el tema de la Guerra Fría, que los nazis representan a la derecha y Mussolini a la derecha y la izquierda era la Unión Soviética y otros países, entonces seguimos utilizando estos términos, pero ya tenemos históricamente estos referentes de que que el proteccionismo se puede vincular a la derecha. por supuesto. Es que yo creo que una de las cosas que la elección de Trump nos dice es que probablemente esas categorías tradicionales, izquierda, derecha, liberales, conservadores, no siempre encajan para comprender estos fenómenos. Y a esto hay que agregarle ahora el poder de una oligarquía emergente, que es la oligarquía asociada con el mundo de la tecnología. Entonces, la Correcto. oligarquía siempre ha estado allí. Es decir, el dinero en Estados Unidos ha marcado la política, con demócratas, con republicanos. Eso es indiscutible, porque además el sistema electoral de Estados Unidos, digamos, propicia eso. Como no pone límites a las contribuciones, como realmente no hay una forma de evitar la influencia de los grandes lobbies. Es verdad que los lobbies están regulados, pero al final tienen un poder tremendo. O sea, eso siempre ha existido. Lo que pasa ahora en esta nueva reconfiguración que estamos viendo de la política es que ya primero, creo yo, esa distinción a veces no es tan clara, izquierda, derecha, populismo, no populismo, pero además hay una clase, y eso lo vimos en la toma de posesión, quedó manifiesto, digamos, todos los varones de, de las grandes tecnológicas, desde Google, por supuesto Elon Musk, Besos. Meta, Bezos, y después el propio dueño chino de TikTok estaba allí. O sea, esta combinación entre un populismo de derecha disruptivo, vamos a decir, que rompe un poco los patrones de la política y la diplomacia, y si a esto le agregamos el poder económico de una oligarquía que tiene, desde el punto de vista financiero, recursos que probablemente ninguna de las oligarquías anteriores había soñado tener, pues yo creo que estamos ante una nueva situación que no sabemos muy bien a qué nos va a llevar. Yo creo que el guión ese no está escrito todavía. No sé Sí, qué piensa efectivamente. Francesco. Sí, yo coincido. Y además, en el caso de Estados Unidos, se da en un periodo histórico donde es evidente la crisis de liderazgo en los partidos tradicionales federales, el Partido Ujú. Republicano y el Partido Demócrata. Y eso Así es es. muy indicativo porque esta nueva destra, como lo hemos definido ahorita, que está avanzando, ¿por qué? ¿Qué falta? La alternativa. Ojo, eso también. Hay una grave crisis de partidos de centro, de partidos de izquierda, gravísima. En Europa ni hablar. Vamos a Estados Unidos considerando los dos partidos federales tradicionales, el republicano y el partido demócrata. Kamala Harris era una candidata que podía ganarle a Trump, puede Bueno, ser considerando unas encuestas, pero las encuestas, recordarán, yo en varias ocasiones siempre lo he dicho, cuidado, hay que tomar en cuenta las encuestas con mucho pinzas. cuidado, con las pinzas. Hay que ver cómo se hacen las encuestas, la ficha técnica, porque pueden darnos una eh, idea de lo que está ocurriendo que no es real. Y en Estados Unidos no ha sido la primera vez que se han equivocado las encuestas. Y se han Claro. equivocado duro, no Sí. poco. Con Entonces, Hillary hay Clinton líderes. también la daban de ganador las encuestas. Correcto. A Hillary. A Hillary. Bueno, por lo menos Hillary ganó el voto popular, no el Sí. voto de los grandes electores, por lo menos. En este caso, no, debacle total, total. ¿Qué está pasando? Trump pudo ingresar en el Partido Republicano, utilizar la maquinaria del Partido Republicano y ganar por dos veces la presidencia. Trump es republicano clásico, no, para nada. Yo quiero recordar algo. Trump era amigo de Bill Clinton. Claro. Hace unas décadas, Clinton le preguntó a Trump si quería meterse en la política con los demócratas. Y él dijo, no, no me interesa, sigo como empresario.
Y miren ahora qué ha pasado. En el Partido Republicano se dio una grave crisis de liderazgo, gravísima. Y Trump, outsider, pudo participar en la fase de prenominación, ganar la nominación republicana, lograr la presidencia. Y bueno, ¿qué está pasando en el Partido Demócrata? En el Partido Demócrata no hay líderes. Eso se está dando. Hay una alternativa a Trump ahorita. En el mismo Partido Republicano, como han visto, no hubo pelea, no hubo ninguna contienda en la fase de Puede ser que veamos, prenominación. tú crees, has tenido aquí un poco de predicciones, que siempre es difícil, ¿tú crees que veamos una dinastía Trump en el Partido Republicano? Una dinastía, Trump tiene hijos, Sí, eh, pues, digamos, como en algún momento se pensó que en Estados Unidos podía haber una dinastía Kennedy, sí. podríamos pensar que Trump ya desde Bueno, hay su... una dinastía Y Bush. una Sí, dinastía Bush, Bush también, que sí se claro. concretó en dos presidencias. Eh, podríamos pensar en eso, ante este vacío de liderazgo que vemos claramente tanto entre los republicanos como entre los demócratas. Esa que es posible, ¿eh? Y yo veo como, claro, no tenemos la bola de cristal, vamos a ahorita a especular un poco, pero de manera responsable. ¿Quién podría ser candidato dentro de los hijos de Trump? Yo creo la hija. Mm, Podría Sí. ser. Podría ser la hija que tenía ya pretensiones, participó en varias ocasiones, ¿no? A con el padre a diseñar una política, sobre todo la política exterior. Ya sabemos que el yerno de Trump, por ejemplo, es amigo de Netanyahu, por ejemplo. y de los Hay un saudíes elemento. también, Jared Así Kushner es. también de los saudíes, ¿no? Pues, Ahora, así es. vamos a ver un poco algunas Yes, regiones en el mundo, si te parece que ya estamos avanzando en el tiempo. yes. Eh, en el caso del Medio Oriente, ¿no? Es verdad que él se puede anotar como un logro el hecho que se haya logrado ese alto al fuego, que haya empezado la liberación, esperamos que continúe, de los rehenes israelíes. Ahora, él tiene una visión que ya la había, digamos, avanzado en su primer mandato. Él piensa que a través de la paz entre Israel y países árabes como los del Golfo e incluso Arabia Saudita es lo que va a llevar a una paz en el Medio Oriente. ¿Eso tiene alguna posibilidad de éxito en esta segunda presidencia? Bueno, honestamente depende. Ahora tenemos una situación un poco fluida. Hay que ver lo que pasará. La caída de Assad Ujú, en Siria. Irán que no quiere ser involucrada en una guerra regional. ujú, La situación es bastante fluida. El Líbano, ¿cómo salió en sus últimos meses Hezbollah? Ha sido golpeado duramente ujú. por las fuerzas de Israel. Entonces, hay que ver. Yo creo que Pero todo eso pareciera favorecer el punto de vista de Trump. O sea, con sí, Irán debilitado, no Saddam, Assad fuera claro, sí. de la foto, el Líbano tratando de contener ahora a Hezbollah para evitar una guerra allí. Entonces, todo eso pareciera favorecer a la visión de Trump de que hay que empujar a los países árabes y al más importante de todos, Arabia Saudita, para que llegue a algún tipo de acuerdo con Israel. Sí, Entonces, pero quiero agregar algo antes que Francesco responda. Acuérdense que Biden ya estaba encaminado hacia eso antes de la masacre que perpetró Hamas en Israel en el 2023. Se había hablado de un corredor comercial y de transporte que iba a venir de la India a través de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel y hacia Europa. Y era un proyecto firmado prácticamente por todos los países. De ahí el interés que tenía Biden de lograr un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita para que se concretara Sí. este proyecto multinacional. Y muchos piensan que Irán le dio la luz verde a Hamas, le dio la luz verde a Hezbollah para detener este proyecto de una paz entre Arabia Saudita e Israel. Entonces,
es muy interesante que Thomas Friedman en una entrevista, el gran internacionalista, en estos días estaba comparando Ucrania con el caso del Medio Oriente y decía, Ucrania estaba tratando de vincularse con Occidente y Rusia lo vio como un peligro y le declaró la guerra, le hizo la guerra. Israel estaba tratando de normalizarse y vincularse con el mundo árabe hacia el este, hacia Oriente, e Irán, los iraníes reaccionaron diciendo, eso no lo podemos permitir, y se dio todo este conflicto. Entonces, ya Biden estaba buscando ese objetivo y en su despedida, hablando del tema del Medio Oriente, él dijo, le queda a la próxima administración tratar de lograr un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel como nosotros lo estábamos intentando. Pero, ¿tú crees que eso puede ser realista o puede Sobre ser gran todo utopía? con un Trump que efectivamente tiene a este personaje en su propia familia, que tiene estos vínculos y que obviamente tiene alguna influencia porque ya en el primer periodo de Trump logró los famosos acuerdos de Abraham. A ver qué podemos Sí. esperar en el Medio Ujú. Oriente entonces. Miren, yo creo que mucho dependerá más bien de una serie de decisiones de política exterior que Trump tomará con relación a la ANP. ¿Por qué? La La ANP es autoridad la... palestina, tú Sí, dices, Autoridad así es, la Nacional Autoridad Palestina, Nacional Palestina. que ¿Por es qué? la que administrativamente Supuesto, tiene, sí. controla Cisjordania. administrativamente, bueno, Sí, parte de Cisjordania Cisjordania. administrativamente. y Sí, pues, que preside Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Sí, así es. Abbas, ¿saben por qué? Porque me ha llamado muchísimo la atención una declaración de la futura embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Elise Ajá. Stefanik, ¿verdad? No mm, sé si han escuchado lo que ha dicho ella, ¿no? Bueno, este martes, ¿no? Ha dicho que, bueno, se ha negado a contestar así, el pueblo palestino tenía derecho a la autodeterminación y afirmó que Israel tiene un derecho bíblico a ejercer dominio sobre Cisjordania. Entonces, ojo, siendo la futura embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, eso puede generar fuertes tensiones. sí. Y hay que Eso es un recordar punto que crucial. el nuevo embajador que manda Trump allá es Mike Huckabee, que es un evangelista muy pro-israelí y que también dice que Israel tiene derecho a recuperar territorio bíblico. Por eso, Ariel, entonces, yo creo que muchas de las tensiones que se irán desarrollando en Oriente Medio se relacionarán con este tipo de postura. Que Vamos a ahí, quedarnos ahora en América Latina, digamos, la sí, expectativa, bueno, Ariel y yo, que somos de Venezuela, hay mucha expectativa con respecto a lo que Trump puede hacer en relación a la situación que existe en Venezuela, donde Maduro ha tomado recientemente posesión después de haberse robado unas elecciones. por eh, supuesto. y obviamente Maduro representa no solamente, digamos, un régimen eh, digamos, que es represor, autoritario en Venezuela, sino también representa intereses de la propia Rusia, de Irán y de otros en esta parte del mundo. ¿Cómo ves, Francesco, una política de Trump hacia Venezuela? Sí, Bueno, y agreguemos antes de tu respuesta que acaba de firmar este decreto ejecutivo donde habla de los grupos de narcos como terroristas y en Venezuela, según la misma Estados Unidos, el grupo que domina el país es narcomilitar. Entonces correcto. también eso lo obligaría de alguna manera a enfrentar más en serio el tema de Venezuela o queda en palabras. Le ofrece una carta más. Durante su primer mandato, aplicó su política de maximum pressure, tanto hacia Maduro como considerando otro continente, el asiático, Kim, ¿verdad? El dictador de Corea del Norte, ¿m? Kim Jong-un. Ojo, maximum pressure. ¿En qué se ha concretado en el caso de Venezuela? Sanciones.
pero ya no sanciones selectivas como las sanciones que había autorizado Obama. No, no. Sanciones masivas al sector del petróleo. Ojo, hay que recordar que el 95% de los ingresos del Estado venezolano se relacionan con el petróleo, pues entonces le dio una paliza notable. Claro, y Biden revirtió eso, dándole las Correcto, licencias a las petroleras. Entonces así ahora es. la pregunta es, ¿Trump qué va a hacer? ¿Va a extender esas licencias? ¿Las va a revocar? Aparentemente el lobby petrolero en Estados Unidos no tiene ningún interés en que Trump revoque esas licencias. Por supuesto, Entonces, estamos frente simplemente a otra vez a una decisión desde el punto de vista de los negocios y no de la geopolítica. será muy pragmático. Ajá. Si le conviene y va a tener un retorno, se meterá en el tema venezolano. Por ejemplo, hay que recordar el tema de las expulsiones. Trump ha dicho que quiere deportar prácticamente a todos los migrantes irregulares. En Estados Unidos hay alrededor de 11 millones Ujú. de migrantes irregulares. Una componente relevante son venezolanos también, que han llegado desde unos años. Sí, sí, Podría sí, negociar. Hay que considerar, porque él tiene la mentalidad de un empresario, no es solo claro. político. Entonces hay que ver. Y nosotros, por ahora, lo que podemos esperarnos es, punto número uno, un desinterés inicial hacia América Latina. Pero América Latina se relaciona con China por temas comerciales. Ujú. Venezuela, desinterés inicial, pero, ojo, porque dependiendo de lo que ocurre en el teatro ucraniano, el tema del petróleo puede ser relevante. Entonces, de manera coyuntural, podría regresar a ejercer maximum pressure otra vez. Y Trump depende del tipo de visión que le va a dar a la cuestión venezolana, porque si se da cuenta, y por ejemplo, le van a decir sus asesores, China está metida en la economía hasta el codo y más allá de Venezuela. Ojo, sobre todo por el tema del petróleo. Si Trump considera que una manera para reducir la presencia china en América Latina es presionar el régimen de Maduro, lo va a hacer. Depende mucho de cómo va a considerar las relaciones con los estados latinoamericanos, la situación que hay por debajo de México, porque como sabemos, Trump casi casi considera todo México, ¿no? Este, Sí, la sí, sí, no, frontera sí, de sí, Estados Unidos, la frontera exactamente. sur. Bueno, de hecho, Exacto. ya renombró, no, no sé qué Sí, efecto tiene eso real, renombrar el eso, Golfo de México, Golfo de América, no sé de qué América. efecto Bueno, vamos a práctico ver. tiene, ¿no? Sí, Los nuevos mapas que van a salir para las oficinas gubernamentales bueno, y los colegios públicos y las universidades públicas van a tener que decir Golfo de México, Golfo de Golfo de América, América, Golfo perdón. de Sí. América. Y por último, tú que vienes de Italia y que conoces la realidad europea, ¿qué se puede esperar de Trump en relación a la Unión Europea? tensiones, fuertes tensiones, sobre todo desde el punto de vista comercial, por los aranceles que él quiere imponer a productos europeos. Eso va a generar fuertes tensiones. Además, es muy probable que Trump otra vez, el tema de la OTAN, se vaya a enfrentar con líderes europeos. Y ojo porque en Europa ahora carecemos de líderes fuertes. Está solo Macron, no hay otro. Pero ojo Bueno, y porque no es Macron fuerte, está y no es un líder debilitado. fuerte, y no es un líder fuerte. Ya No, Macron, yo está creo que está debilitado, muy ¿verdad? debilitado, claro. Porque tiene un gobierno de minoría en Francia. Probablemente la que tenga Ojo, algún oído sea Giorgia Meloni, ¿no? Giorgia Meloni Sí. puede ser, siendo un gobierno de Bueno, y Trump derecha admira en Italia. a Vamos a ver. Orbán, Al el húngaro, claro. Orbán, autócrata de hay Hungría. que ver. Claro, pero Habrán tensiones. o sea, una de las cosas que podríamos esperar, y esto ya por supuesto que también estamos especulando, es que la victoria de Trump y la política de Trump hacia la Unión Europea y hacia la OTAN, lo que haga es favorecer en elecciones futuras en países europeos a estos grupos llamados de extrema derecha, ¿no? O sea, que al final digan, bueno, vamos a tener líderes como la señora Le Pen en Francia
o como los líderes de AfD en Alemania Alemania. y los equivalentes, bueno, a Vox no lo veo tan claramente en España, pero bueno, quiere decir, vamos a tener a líderes que puedan hablar de tú a tú con Trump y no a líderes de la centro derecha tradicional o de la centro izquierda que serían vistos como líderes débiles ante un gobierno de Trump. Y Isaac, también por unas dinámicas de política interna, es decir, la gran decepción de partidos de centro izquierda en varios países europeos Sí, para hacer frente a una serie de emergencias como ha sido la migración irregular, sobre todo desde África, más que Oriente Medio, por si acaso. ¿Eh? El tema de la migración, el tema de unos vínculos que hay que respetar, económicos, para ser parte de la Unión Europea, la percepción que se tiene de la Unión Europea como de un conglomerado de burócratas. sí, sí, como una especie de supergobierno que Así es, no respeta la soberanía de los estados. así es. Correcto. Porque los Exactamente. Estados miembros han cedido parte de la soberanía, sobre todo en la economía. Sí. Entonces, el discurso parecido al Brexit, pero calado en otras realidades. Y ojo, Claro. fracaso total en este caso, del discurso, de la campaña electoral y de la posibilidad de aglutinar una alternativa por parte de los partidos de centro y centro izquierda. Ni O sea que hablar esta de vuelta del el péndulo extremo. de Trump, digamos, de pasar de los 4 años de una política, vamos a llamarla liberal, más tradicional, sobre todo en lo social y cultural, digamos, en el discurso de la retórica de Biden, ¿no? Un poco lo que se llamó la ideología woke, todas las políticas de diversidad, de equidad, de inclusión y todo eso. Ahora el péndulo vuelve en Estados Sí, Unidos y por la influencia que Estados Unidos tiene en el mundo, tanto económica, yo diría, e incluso como referente, le voy a poner la palabra cultural, digamos, pues podría ser que veamos en el mundo también en general un movimiento del péndulo, entonces a la derecha con gobiernos nacionalistas, un poco sí, más aislacionistas, que también asuman políticas anti-inmigración, por o sea que supuesto. Euroescépticos, Yo lo veo probable. euroescépticos. euroescépticos, Sí, ¿no? y euroescépticos más. Además, porque se cometieron probablemente unos excesos, si vamos a ver, desde un punto de vista cultural, no político, en muchos casos, considerando, ¿no?, la cultura woke y todo. Y ahora tenemos este movimiento pendular opuesto que siempre es un exceso, también en este caso. ¿Qué falta? Claro, claro, Equilibrio medio. Eso está ya lo pasando en estamos muchos viendo, casos. de hecho, en muchas de Y las órdenes coincido, ejecutivas. coincido Exactamente, con estamos tu viendo análisis. ahora una Sí, reacción un poco Sí, sí. extrema. Bueno, ya De nos excesiva. hecho, estamos acercando al final. sí, antes de terminar, yo quería hacerte una pregunta. Quiero aprovechar que tú conoces muy bien la realidad italiana y que nos cuentes. Tengo entendido que en popularidad, estabilidad política, etcétera, le va muy bien a Meloni. Por ahora sí, Este, le está por yendo ahora bien. sí. Y la pregunta que te hago es, bueno, ¿cuál ha sido su fórmula para no ser percibida como una mujer exageradamente de extrema derecha cuando su discurso electoral sí lo fue? Es un discurso fuerte, pero que se basa también en valores tradicionales, la familia. Hay que recordar que Italia es un país católico. Entonces, un cierto tipo de discurso de protección de la familia tradicional pega muchísimo. Tenemos el Vaticano, pues. Claro, lo tiene ahí mismo. Entonces, eso ayuda bastante y además un discurso, y eso también ha pegado mucho, de negociar con las instituciones europeas una serie de medidas, hacer sentir la voz, porque en muchos casos lo que ha pasado con gobiernos anteriores es que hubo la percepción por parte de los ciudadanos de la incapacidad de negociar con la Unión Europea. Entonces, simplemente tener que aceptar una serie de condiciones. Con Melones, ¿qué se ha visto? Ya una primera ministra, una presidenta del Consejo de los Ministros, que intenta negociar unas condiciones distintas, intenta imponer las condiciones italianas, algo que no se ha visto con otros, se ha visto con Berlusconi, de manera Sí. tosca durante sus gobiernos en unos casos, pero Berlusconi cuando no estaba de acuerdo, y ojo, era
centro derecha, Silvio Berlusconi, cuando no estaba de acuerdo, iba ahí y no aceptaba de manera 100% tranquila, ¿no? Unas decisiones que se veían como imposiciones por parte de la Unión Sí. Europea. Entonces ha regresado, Y económicamente, sobre todo en la ¿cómo economía. le va Sí, bien? está, digamos, el Y ahora, desempeño económico, cómo le va a Italia con el gobierno de Meloni. Isaac, más o menos, porque son 30 años que mi país no tiene un gran crecimiento de PBI. Ojo, Claro. desde cuando hemos ingresado en la Unión Europea, por el vínculo del 3% entre déficit y PBI, Ujú. estamos con las manos atadas, no se puede gastar para favorecer la recuperación económica. Y eso nos Claro, ha golpeado, por ejemplo, después de la pandemia, porque este vínculo del 3% es un vínculo muy fuerte. Claro, hay fondos estructurales para europeos para favorecer la construcción de infraestructuras. De esos, por ejemplo, varios países del este de Europa que son miembros de la Unión Europea, de esto pudieron no favorecerse. Pero ojo, porque el tema de este vínculo del 3% te golpea mucho cuando tu economía no es tan sólida y tienes una deuda fuerte. claro. En este caso, no Pero puedes gastar. claro, ya estamos acercándonos al fin, pero lo que yo creo que apuntaba Ariel es que Italia logra con ella una estabilidad del Sí. gobierno que no había logrado hace tiempo, ¿no? Y también Y, saben por qué el tema de la migración, migración ujú, irregular, una serie de medidas que ha adoptado la Giorgia Meloni, okay, su gabinete, para hacer frente a las que varios italianos percibían como invasión. No se trata de una invasión por si acaso, pero llegadas masivas de centenas y miles de migrantes irregulares claro, a Sicilia, varias islas de Sicilia, Calabria, Puglia. Entonces, así es. esta gran presión fuerte que ha golpeado los centros de acogida. ¿Y por qué? Porque hay unas reglas europeas, el reglamento de Dublín, que hay que respetar. Y Exactamente. las potencias europeas, los países miembros de la Unión Europea, no quisieron renegociar el reglamento de Dublín. Y eso genera tensiones fuertes. La postura de Meloni, fuerte, frente a la Unión Europea, le ha favorecido una estabilidad hasta ahora. Así Hay es. que ver cómo irá, pero por ahora no está tan cuestionada, tiene una mayoría bastante sólida, hay tensiones internas con la liga, ¿m? Con Matteo Salvini, pero nada que le harán peligrar su mandato. Bueno, muy bien. Por lo Bueno, menos por ahora. Ariel, vamos cerrando entonces, Ariel. Sí, bueno, muchísimas gracias, Francesco. Eh, Lúcido, como siempre, como yo te conozco. No sé si Muchas quieres hacer gracias. un comentario de despedida, puede ser de fútbol también, porque Francesco como yo somos muy fanáticos del fútbol. Me imagino que tu equipo es el Nápoles, ¿no? Nápoles, por supuesto. Ah. Estamos teniendo una buena racha, esperemos que siga así. Hemos campeonado hace unos años. A ver, cruzando los dedos, Ariel, nunca se sabe. Forza Napoli, te lo digo en Y italiano. me imagino que eres seguidor del cine de, ¿cómo se llama el que hizo La mano de Dios y La gran belleza, que es napolitano? Ah, por Que es May- supuesto. ¿Cómo se llama el Era, director? sí, Bueno, porque Isaac también puede ahora, contribuir ahí. Sí, pero a mí también se me está escapando. Pero bueno, sí, porque ahora estoy muchísimas pensando en gracias, Guadagnino, que es Francesco. otro. Ha sido una conversación muy amena y también muy instructiva. Y creo que, bueno, vamos a tener 4 años bastante moviditos y probablemente vamos a tener otra ocasión para conversar contigo sobre cómo va el gobierno de Trump y su efecto en la política mundial. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Hasta gracias por la pronto. invitación. Una observación, a mí me preocupa que empezaste hablando con luz y terminaste hablando en la oscuridad y espero que eso no sea Un presagio. un No, presagio esperemos que no. No, de no, nada. no, esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, hasta Esperemos que no. pronto.